La porofobia, un término acuñado por la filósofa española Adela Cortina, define una realidad inquietante, el rechazo a los pobres. En este documental exploraremos cómo la porofobia atraviesa los contextos económico, cultural, social y político, afectando la vida de millones de personas. En la cultura moderna, el éxito es sinónimo de valor personal. Aquellos que no puedan jugar en esa liga se convierten en marginados. La porofobia está profundamente incrustada en la percepción de que la pobreza es culpa individual, como también lo señala Vázquez Vila en su estudio sobre la exclusión cultural de los pobres en la sociedad moderna. La porofobia, un término acuñado por la filósofa española Adela Cortina, define una realidad inquietante, el rechazo a los pobres. En este documental exploraremos cómo la porofobia atraviesa los contextos económico, cultural, social y político, afectando la vida de millones de personas. En la cultura moderna, el éxito es sinónimo de valor personal. Aquellos que no puedan jugar en esa liga se convierten en marginados. La porofobia está profundamente incrustada en la percepción de que la pobreza es culpa individual, como también lo señala Vázquez Vila en su estudio sobre la exclusión cultural de los pobres en la sociedad moderna. En el plano cultural, la porofobia se refleja en actitudes que valoran el consumismo y marginan a quienes no pueden participar en este sistema. A menudo, la pobreza se asocia con el fracaso personal, lo que refuerza prejuicios culturales. Cortina subraya que mientras los extranjeros ricos son aceptados, los migrantes pobres son rechazados. Un ejemplo claro de cómo la porofobia cruza las fronteras culturales. En la dimensión social, la porofobia contribuye a la deshumanización. Como argumenta Picardo Valverde, esta forma de discriminación invisibiliza a los más vulnerables y refuerza la segregación social. Los pobres son vistos como una amenaza y a menudo se enfrentan a agresiones y rechazos simplemente por su falta de recursos. Esta hostilidad crea un círculo de exclusión que resulta difícil de romper. En lo social, la porofobia no solo genera rechazo, sino miedo. La pobreza es percibida como una amenaza. Calles y parques se transforman para alejar a quienes no tienen hogar, en una constante criminalización de la pobreza. La pobreza no solo se rechaza, se teme. La arquitectura de las ciudades muchas veces está diseñada para excluir a quienes no tienen hogar. Se construyen bancos incómodos y se erigen barreras, criminalizando la pobreza de manera sutil. Existen testimonios de personas que dicen: es como si no existiera, la gente me mira, pero no me ve, parezco invisible a sus ojos, como si mi pobreza los aterrara. A nivel político, la porofobia es una barrera para la justicia social. Aunque algunos países como Francia han avanzado al reconocer la discriminación por precariedad social, la mayoría de los sistemas políticos no protegen adecuadamente a los pobres. Como sugiere el protocolo desarrollado por Picardo Valverde, la porofobia debe combatirse desde las instituciones para romper con las estructuras que perpetúan la desigualdad. Solo una sociedad más inclusiva podrá erradicar el miedo y el rechazo a los pobres. El rechazo a los pobres no solo es una afrenta a su dignidad, sino a la nuestra como sociedad. Combatir la porofobia es una tarea de sociedad. La porofobia se refleja en la falta de políticas efectivas para combatir la exclusión. Aunque algunos países han empezado a reconocer la discriminación por precariedad social, la mayoría de los gobiernos aún no consideran este rechazo como una violación a los derechos humanos. Biasuto García describe cómo la porofobia refleja una tendencia de las sociedades a protegerse del otro, percibido como una amenaza económica. Esto no solo agrava la marginalización, sino que también tiene un impacto directo en las políticas públicas, que muchas veces terminan favoreciendo a los más privilegiados y perpetuando la exclusión. En la obra Ética y Pobreza de Luis de Sebastián, también destaca cómo el desprecio hacia las personas pobres se manifiesta en la forma en que se implementan políticas sociales que no siempre buscan su integración, sino su contención, reforzando la porofobia institucionalizada. Combatir la porofobia no es solo una cuestión de justicia social, sino de humanidad. Como advierte Adela Cortina en su charla, la solución pasa por reconocer que todos, independientemente de su situación económica, merecen ser tratados con dignidad y respeto.